Vámonos a la resolución de nuestro problema número 5. La compañía farmacéutica MediPlus llevó a cabo un estudio clínico con 20 personas para probar la efectividad del medicamento Radinul. Este fármaco se ha diseñado para reducir los elevados niveles de colesterol. El estudio se realizó en 12 semanas, en las cuales los participantes ingirieron una pastilla diaria de Radinul. La base de datos obtenida se muestra en la tabla, en la cual se aprecian los niveles de colesterol de antes y después del tratamiento. Aquí vemos los niveles de colesterol de antes del tratamiento y los de después del tratamiento. Nos dicen también, con la finalidad de determinar el intervalo que agrupe los datos alrededor de la media antes del tratamiento, entonces vamos a manejar esta columna de datos. Los responsables del estudio han decidido utilizar la desviación estándar. Vamos a utilizar desviación estándar para este conjunto de datos. ¿Cuál es el intervalo que agrupa los datos alrededor de la media utilizando la desviación estándar? Pues vamos entonces a aplicar nuestra fórmula. Para poder hallar la desviación estándar, recordemos que primero tenemos que calcular la varianza. La fórmula de la varianza es la siguiente. Varianza es sigma al cuadrado, que es igual a la sumatoria de todas las diferencias de los datos con la media aritmética al cuadrado, dividido entre la cantidad de datos. Pero como podemos observar ahí, necesitaremos entonces calcular previamente la media aritmética. La media aritmética es la suma de todos los datos divididos entre la cantidad de datos, que en este caso es 20. Calculémosla entonces aparte, 230 más 267, así vamos sumando todos, y ese total lo dividimos entre n, que es la cantidad de datos. Y bueno, la suma de todos los datos del antes nos resulta 5288. Lo vamos a anotar por aquí abajo. 5288. Entonces a un costadito calculamos nuestra media aritmética, que es la suma de todos los datos, es decir, 5288 dividido entre la cantidad de datos, que en este caso es 20, dividido entre 20. Esto entonces nos resulta media aritmética igual 264.4. 264,4. Esto nos va a ser muy útil para el cálculo de la varianza. Entonces comenzamos a calcular la varianza, ya tenemos todo lo necesario. Empezamos. Sigma al cuadrado es igual a la sumatoria de todos los elementos que cumplan esta condición. La diferencia de cada uno de los elementos menos la media aritmética elevada al cuadrado. Empecemos con el primero. El primer dato era 230. A 230 le tenemos que restar 264,4 y elevarlo al cuadrado. Así lo vamos a escribir. 230. Le restamos la media aritmética, que es 264,4, y lo elevamos al cuadrado. Esto le sumamos lo que nos va a resultar con el segundo dato, es decir, 267 menos 264,4 al cuadrado. Escribimos 267 menos 264,4 al cuadrado. Y así vamos a sumar todos los datos aplicando la misma idea, la misma propiedad de diferencia con la media aritmética y elevado al cuadrado. Vamos a colocar entonces aquí puntos suspensivos porque no tendríamos el espacio suficiente, pero ustedes lo hacen con calma. Hasta llegar de repente hasta el último dato, que es 269, que también tendríamos que restar 264,4 y elevarlo al cuadrado. Aquí tendríamos que haber tenido escritos todos los datos, ya les dije. Entonces sería 269
menos 264,4 al cuadrado. Y todo esto tendría que estar dividido entre la cantidad total de datos, que es 20. Entre 20. Voy a ir operando entonces cada una de las informaciones que hemos anotado y tendríamos, por ejemplo, que 230 menos 264,4 elevado al cuadrado nos resulta 1183,36. 1183,36 más 267 menos 264,4 elevado al cuadrado es 6,76. Puntos suspensivos, que hay una serie de datos por ahí, hasta llegar al último dato, que sería 269 menos 264,4 al cuadrado, 21,16. Todo esto dividido entre 20, como ya lo indicamos, entre 20, nos va a resultar una desviación, una varianza de 2109,14. 2109,14 unidades cuadradas. En este caso no conocemos cuáles son las unidades, le vamos a poner unidades cuadradas. Pero ¿y dónde está entonces la desviación estándar? La desviación estándar, recordemos que es la raíz cuadrada de esta varianza. Entonces, si le sacamos la raíz cuadrada, luego vamos a tener que la desviación estándar, este es el símbolo, sigma, es 45,93. Es decir, repito, la raíz cuadrada de este resultado obtenido en la varianza. ¿Listo? Muy bien, pero tenemos que interpretar esta información. Esta información lo que nos está indicando es que a partir de la media aritmética, a esto se llama campana de Gauss, a partir de la media aritmética, que es la medida de posición central, que vamos a escribir 264,4, tenemos que sumarle un espacio de dispersión de 45,93, que es lo que nos indica la desviación estándar. Entonces vamos a crear aquí una zona hacia la derecha que contemplará a todos los datos que estén hasta, si nosotros le sumamos a 264,4, le sumamos 45,93, diríamos hasta 310,33. 310,33. Y también tenemos que restarle la desviación estándar a la media aritmética para ver cuál es su límite inferior. Entonces vamos a trazar otro fragmento, pero hacia el lado izquierdo. Y la posición exacta es restándole 264,4, restándole la desviación estándar, 45,93, y eso nos da 218,47. 218,47. Entonces, esta es la zona donde se van a encontrar todos los datos a partir de la media aritmética dispersos. Entonces nuestro intervalo de confianza será desde aquí hasta aquí.